distribuir a toda Latinoamérica o a Europa, etc. Entonces sí justifica la inversión. Eso no lo hemos visto acá porque lo vemos más o menos en industrial, pero lo pongo en uno de bandejas, ese es barato, no me cuesta lo que vale todo esto, se tarda un poquito más, pero también el cloruro de sodio no es un principio activo caro o que necesite este proceso tan sofisticado. Entonces, normalmente los vemos todos porque depende del proceso que se tenga. Fíjese que en base a esto, esta se llama GIA, ¿verdad? GEA. En una empresa que yo, pues, trabajé y, pues hace mucho tiempo, mandaron a comprar uno que se llama Aeromatic, que básicamente después se convirtió en GEA o GIA. Ellos, esa Aeromatic es un lecho fluido, mandaron a pedir uno de 400 kilos. Ese equipo sí es caro, viene costando pues, el doble de precio de lo que yo dije, pero esos 400 kilos los operaba en 30 minutos. Mientras que si nosotros vamos a secar 400 kilos, necesitamos un horno de bandejas o varios hornos de bandejas y necesitamos que pasen toda la noche y a veces parte de la mañana secándose. Cuando se compró ese equipo para Guatemala, los suizos todavía preguntaron, bueno, ¿y por qué un equipo tan grande? Era el más grande que venía a todo Centroamérica. Y bueno, estaban dudosos, se vino a instalar acá, pero resultó ser que el proceso sí ameritaba porque iban a hacer producción de tabletas que se iba a vender en Latinoamérica, México, bueno, México estamos hablando de más de 100 millones de habitantes, un territorio enorme, y parte, bueno, Estados Unidos. Ahí sí se justificaba el equipo porque se necesitaba una producción muy alta. Pues le hago el comentario para darle ideas. Eso lo vemos más en farmacia industrial. Acá lo que vemos son el proceso como tal, pero ahí ya depende, ¿verdad? Es decir, este equipo es demasiado lujoso para, por ejemplo, para sal común, ¿verdad? Es decir, hay otros procesos, ¿verdad? No sé si todos conocen las salinas, cómo se seca, y pues ahí es mucho más económico y es mejor obtener sal del mar, por ejemplo, en las salinas. Pues, si no lo conocen, me lo dicen, pero igual es una forma de secado por evaporación del agua y es, podríamos decir que es rústico. Claro, si alguien me dice, pero la quiero purificada, bueno, la obtenemos ahí y después la purificamos, ¿verdad? No sé si con eso le saco de dudas o si lo dejo con más dudas y por favor me dice o los compañeros que están acá, pues el foro es para todos, ¿verdad? No, sí me resolvió mi duda, muchas gracias. Y tenía otra pregunta. El hecho de que se use un secador estático, o sea, no afecta con que, o sea, por ejemplo, mientras está secando la materia prima no se daña a la vez que se seca. Por ejemplo, ay, ¿cómo lo pongo? Por ejemplo, está el contenedor lleno de la materia prima y, por ejemplo, y el calor no, perdón, y el calor no va secando como el fondo y después en la parte superior no se daña el fondo. Fíjese que no, depende del material y aquí sí, muchas cosas que hacemos en la cocina diaria, eh, pasa lo mismo acá. Lo único es que nosotros, bueno, ustedes llevan tecnología de alimentos, pues, y por supuesto ahí van a ver mucho de esto. Eh, Voy a pensar en que, en una cosa simple, y perdón que lo relaciono a eso, pues vamos les iba a sacar un pizarroncito acá, pero bueno. Vamos a pensar en que vamos a hacer un arroz, por ejemplo. Eh, el calor está abajo, pues igual que los hornos de bandejas que estábamos viendo por acá. Este, sí. Lo que está más cercano a las resistencias es muy probable, por lo que usted me está preguntando, si este ventilador no es muy bueno, la parte cercana a las bandejas se puede llegar a tostar o a quemar.
mientras que la parte más alejada, voy a pensar en este dibujo que está acá, esa parte va a tener menos cantidad de calor. Por eso pensé en un arroz. La parte que está hasta abajo es la parte que se va a quemar. La parte de arriba no se va a quemar, a menos de que se nos olvidó y pues, se quemó toda la olla, ¿verdad? Pero es lo más cercano a la fuente de calor. Acá tratamos de que el calor sea homogéneo y precisamente por eso va el ventilador. Porque este ventilador trata de homogenizar y que la temperatura sea homogénea en todas partes. Esto en el otro curso, más adelante se llama validación, que es validar, por ejemplo, un horno, validar un autoclave. Validarlo implica que el calor que va a estar abajo, que va a estar aquí arriba, que va a estar en medio de una de estas bandejas, va a ser en promedio el mismo, o vamos a tener una tolerancia de 0.5%, una tolerancia de más o menos 1 grado centígrado, bueno, y ya depende del proceso que tengamos. Entonces validamos y ponemos sustancias para ver si el calor fue homogéneo en todas partes, porque si no, resulta ser que unas partes van a estar cocidas o van a llegar a la temperatura que queremos, o van a estar secas y otra parte no. Entonces, por eso ahora en la industria farmacéutica y en la carrera de química farmacéutica se utiliza el término validación. Vamos a validar el proceso, los procesos se validan, ¿sí? Este es un proceso que se valida. Entonces ya se valida, tengo ya el proceso, ya sé que en tal temperatura, con tal carga, con tal material, se tiene de esa manera. Entonces, sí puede suceder y por eso tenemos que chequear porque puede ser que una de las bandejas, puede ser que esta de aquí abajo, en esta parte, tenga más humedad que esta que no está acá y ahí sí ya tenemos un problema. No sé si con eso le explico. Estaba buscando otra presentación de... Vamos a ver si tengo otra. Bueno, les voy a compartir otra presentación acá, pues había tomado la más resumida, pero en base a sus preguntas, voy a dejar de compartir. Ok. Y aquí me voy a ir a esta presentación. Bueno, vamos a ver qué tiene. En este caso, yo tomé la más resumida asumiendo, bueno, perdón, que ya todo lo habían visto, pero me voy a ir en esta, como ya prácticamente vimos la clase, ¿verdad? Solo necesito métodos térmicos, solventes, esto ya lo vimos. También ya vimos esta parte. Y bueno, perdón que vaya rapidito, pero es porque quiero llegar. Asumí porque ahí les pido disculpas, pero no fui yo, sino que según los profesores ya habían visto estas cartas psicométricas, pero por lo que estoy entendiendo no mucho. Entonces, en estas cartas que están en los libros de físico-química, en los libros de... Lo que se hace es plotear el bulbo húmedo, bulbo seco, y se hace el ploteo. Cuando hablamos del punto de saturación, pues en el anterior no tenía esto porque asumí que lo tenían. Acá pues están las gotas que les hablé de empañarse un vidrio. El punto de rocío, que ya de una vez prácticamente están generándose estas gotas. Solo es un repasito. La humedad relativa, bueno, aquí hay una gran humedad. Si tomamos aquí la humedad es altísima. Y aquí tenemos los bulbos, ¿verdad? Que veíamos bulbo húmedo, bulbo seco, algunas de las diferencias. Y cómo se iba haciendo, por ejemplo, en este diagrama de Mollier, el termómetro bulbo seco se mide, por ejemplo, 22 grados centígrados y el húmedo medía 19, si ese fuera el ejemplo. Saqué esto para explicarle lo que usted me está diciendo y hacerles un repaso.
Y bueno, por favor, yo sí necesito retroalimentación de ustedes porque pocas personas me hablaron de si lo habían visto, ¿no? Y asumo que sí lo habían visto, bueno, pero hagámoslo, pues eso no es problema. Midió 22 y 19, entonces aquí nos vamos a esto, aquí está más o menos 22 grados centígrados, aquí se los puse, hago una línea, ¿sí? Y luego el otro va a estar a 19. Aquí tenemos temperatura bulbo seco y de este lado temperatura bulbo húmedo. Al llegar a este punto, 22, 19, entonces ya nos vamos en esta línea para ver la humedad que tenía y entonces va a ser 70% de humedad relativa. Quiere decir que en este caso que tenía 22 grados centígrados y 19 el bulbo seco, la humedad relativa es de 70. ¿Sí se recuerdan de eso? Voy a poner otra vez el chat. Pero bueno, aquí lo estamos haciendo. No lo iba a hacer porque asumí que ya era, se los habían dado en los cursos, pero y eso lo hacemos en las bodegas, en los lugares donde tenemos medicamentos, y es una forma de medir sencillamente. Bueno, aquí dos personas no lo habían visto, qué bueno. El resto sí, pero les digo, entonces tomamos en esta psicométrica que se llama, voy a regresar, psicómetro de Molière, que era esto que estamos hablando, se ponen estos dos termómetros, y básicamente, pues, a la hora de ponerlo, 22 habíamos hablado acá, el húmedo 19, y ya ploteábamos para arriba y nos da la humedad relativa. Es bastante sencillo y muy simple utilizar las tablas y es solo de usar dos termómetros, ¿verdad? Entonces, ejemplos aquí vienen también en este otro tipo de tablas, temperatura 22, aquí la tenemos, 22 está acá, si es esta tabla que van a usar. 19 son 3 grados centígrados, que es la diferencial que tienen aquí arriba, y por ende va a ser 75%. En cualquiera de las tablas que ustedes tengan, por eso saqué esto, pues, ¿verdad? Vamos a tener la misma humedad, ¿verdad? Ya sea en diferenciales o por la tabla de Molière, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces algunos, estas son las matracas, por eso les decía yo, bueno, no son matracas, pues, pero se va dando vuelta con esto, tienen bulbo húmedo, bulbo seco, y le van dando vuelta, aquí tienen también, a veces esta parte no se mira, está dentro de un recipiente de vidrio, y entonces medimos las temperaturas y tienen sus tablas. En muchas bodegas, porque es el más barato, tenemos este tipo de psicómetro y tienen cuando llega al punto máximo y al punto mínimo, ahí se quedan unas guías que tiene que se bajan con imán, o bien en los sistemas y estaciones meteorológicas que tienen estas, ¿verdad? Gravimétrico ya habíamos visto y aquí tenemos entonces la medida de humedad en un higrómetro que lo que tiene adentro es una espiral que esa es sensible a los cambios y nos marca la humedad relativa. Y luego estos, bueno, creo que está más completa, por esa razón les decía yo, tenemos los digitales, nos marca la humedad, la temperatura y pues los tiempos que se tienen en cada uno. Estos que están acá, data logger se llaman. Estos, por ejemplo, se vienen en un contenedor, en un barco que a veces dura un mes, 2 meses, dependiendo. Se ponen esto y va monitoreando las condiciones ambientales que llevan ese producto y al final lo descargamos y entonces hacemos una gráfica donde sabemos, bueno, de hecho para las vacunas del COVID y demás, vienen monitoreadas para saber si venían bajo todas las condiciones, porque, por ejemplo, en un momento determinado ya no estaba en condiciones o se fue la temperatura para arriba o se arruinó el equipo, por ejemplo, de cadena de frío, esto no lo mide y básicamente son medidas de humedad, temperatura que hacen estos data loggers. ¿Puede afectar el secado? Sí. Fíjense que esta era muy elemental, por eso les pregunté, ¿voy muy elemental o no?
pero les voy a hacer este repaso en los 10 minutos que quedan. Yo suelo dar las clases trato de darlas muy sencillas, pero por eso les dije, o las doy bien simples y la vez pasada se quejaron de que eso ya lo sabían. Aquí tenemos varios materiales, pero ya ustedes fueron bien honestos, o muchos en decirme. Tenemos un montón de materiales dentro de esta playa. ¿Qué puede afectar o influir el secado? Si alguien en esa foto que está ahí lo observa y me va retroalimentando y pues me dice, bueno, voy a comparar estos 3 cojines que están acá versus estas 3 mantas o el material. Sí, el tipo de material afecta, porque hay materiales que se quedan más con la humedad y hay otros que probablemente estas que están acá sean de alguna fibra de plástico y no absorban humedad y por eso se utilizan para ponerlas abajo si se humedece en el mar o en la piscina, donde sea, pues se levantan, se sacuden y listo. Tamaño de los objetos, sí, por supuesto, porque por ejemplo, entre más grandes va a costar más que se secan. Entre más chiquitos el secado va a ser más rápido. Vamos a ver qué otra cosa me pusieron acá. ¿Será que nos podría compartir la presentación? Bueno, les hice 2 presentaciones, vamos a ver cuál de las 2 y bueno, vamos a tratar y aquí vienen otras preguntas. Extensión. Sí, porque estas se van a secar más rápido, que se llama la capilaridad o el grosor de los materiales. Como pueden ver en este jueguito que tenemos acá, que me criticaron y me dijeron, no, hombre, es que cómo va a dar a 4º año si esto es de... Pues sí, pero son los principios de secado, pues. Entonces sí lo vemos, estas playeritas se van a secar mucho más rápido que todo lo que está aquí, porque van a ser más delgadas, el tipo de material, y luego algo que ya no me quisieron seguir ayudando, el calor. Aquí hay calor porque está el sol, pero aparte del calor, ¿qué más hay? ¿A qué más está expuesto estos 2 dibujos o fotos que están puestas ahí? Gánense la presentación, el viento, porque ese viento va a secar. ¿Y qué se lleva el viento? La humedad relativa. A más aire hay mayor secado. Fíjense que si ustedes aprenden esto, se van a reír que la velocidad, que ya lo tienen, la velocidad de secado del material, a más seco, más pequeño el material, la capilaridad, listo. El contacto con la humedad y con la atmósfera va a ser más rápido. Entonces, todo eso ustedes lo tienen, lo saben, lo han visto, lo conviven, pero lamentablemente, pues como les digo, yo así daba las clases y daba, por ejemplo, las secadoras, pues, bueno, yo trabajé en Estados Unidos en equipos de secado y a veces resultaba ser el movimiento y el flujo del aire, pero resulta ser que aquí donde se va secando le daban un montón de vueltas y a cada vuelta que tenemos desciende la posibilidad de sacar o extraer el calor. Entonces, entre más directo sea el lugar a donde vamos a lanzar toda la humedad, la velocidad de secado va a ser mucho mayor, pues. Y ahora ya lo tenemos, ahí nos recordamos. Y entonces viene el calor, la extracción, y ahí tenemos los principios de una secadora. Entonces, la cantidad de calor, por supuesto que influye. A más calor, la velocidad de secado va a ser más rápido. El medio ambiente, por supuesto, tipo de material, el grosor o capilaridad, el intercambio de masa, por supuesto, el tiempo de exposición, porque a pesar de que las playeritas están ahí, si los dejamos mucho tiempo, hasta pueden salen hasta calientes y nos pueden afectar la fibra. Qué sencillo, ¿verdad? Esto es simple. Su carrera es muy bonita, solo es de aplicarla, ¿verdad? Entonces, la velocidad de secado, la velocidad de evaporación, la capilaridad, la transferencia de masa, ya todo esto no nos parece demasiado horrible o decir grosor, superficie. Ahora que me pongan cualquier materia prima, que ya voy a poder, y ese calor latente de evaporación depende de ese material y de ese grosor. Y aquí a esta ecuacioncita ya nos reímos de la vida, no sé si ya la vimos, pues. Velocidad de secado, calor de entrada, calor de transferencia, aquí nos recordamos de la playerita. Velocidad de secado, la constante del material o coeficiente de ese material. El área, a más área, la velocidad
Va a ser más rápido, va a ser más pequeña y esa diferencial de presión de vapor va hecho. Y aquí están pues los materiales. Aquí sí ya tengo otras curvas pues mucho mejores. Ya estas. Y aquí ya tenemos los ajustes. Y aquí tenemos también la capilaridad. Miren, la atmósfera, esto va subiendo. Aquí vamos a tener área húmeda, intermedia, superficial. Y aquí es donde se lleva a cabo esa evaporación. Y esto que ya lo habíamos visto, los ajustes. Cristalinos, amorfos. Y las secadoras, aquí pues sí lo tenía en español, mil disculpas. Pero eso sí creo que lo expliqué bien y sí lo traduje bien, ¿verdad? Aquí tenemos las bandejas, hornos de secado, aquí tenemos el área donde van a estar todo el calor y lo va a inyectar parejo para evitar que las resistencias estén directamente dentro del producto, sino que de una vez lo lanzamos. Y aquí tenemos algunas bandejas, estas son grandes, son de 1,25 m cada una. Y ahí vamos secando esos granulados. Fuente de calor, inyectamos y tratamos de que sea parejo. Bandas. Y aquí hay algunos ejercicios. ¿Quieren que miremos estos ejercicios en la próxima? Y usamos esta, ¿verdad? Entonces, con esto terminamos la tarde de hoy. Entonces vamos a ver estos ejercicios. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias, igualmente. Feliz tarde.